En este tema volveremos a hablar acerca de las estaciones del año. En los temas anteriores señalamos que las estaciones del año son cuatro: primavera, verano, otoño e invierno. Hicimos también una comparación de la vida del ser humano con respecto a la armonía o similitud que hay entre la vida del hombre, la experiencia de la vida del ser humano y las cuatro estaciones del año. En esta ocasión queremos presentar algo más sobre el aspecto de las estaciones del año, pero queremos aclarar que el aspecto de las cuatro estaciones del año es algo que se menciona en la Biblia, que comenzó a existir después del diluvio. Antes del diluvio, la realidad de las estaciones del año era distinta. Voy a explicar. Cuando Dios crea en el cuarto día los astros, o sea, el sol, la luna y las estrellas, o sea, los planetas, para que ejerzan su función en la Tierra, y hable de estaciones, las estaciones en ese entonces, en un mundo donde no había pecado, no tenían nada que ver con las estaciones del mundo después del diluvio. En el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando se explica o se da una explicación de la creación que Dios hizo, que está registrada en el capítulo 1, se habla que cuando Dios estaba en el principio creando esta tierra, eh, en los 6 días de la creación no llovía. Cuando Dios termina la creación, en los 6 días de la creación, en la tierra no llovía. Era el planeta distinto. Cuando el diluvio vino, por causa del pecado de la humanidad, después del diluvio, entonces en la tierra habían situaciones distintas o condiciones distintas a las que habían antes del diluvio. Por ejemplo, señalaré algo: la, los mares de la tierra, el mar inmenso, o los distintos mares de todas maneras, como todo el agua se comunica, aunque hay distintos océanos, es un océano grande. En la tierra aparecen islas en distintos lugares, continentes, aparecen inclusive condiciones que comienzan a existir después del diluvio, porque la tierra en el diluvio se trastornó y comenzó a tener elementos de los cuales comienzan a haber volcanes, comienza a haber terremotos. En la condición de las mismas islas va cambiando, porque el mundo cambió su naturaleza, su condición física. Antes no podía haber, antes del diluvio, no habían cuatro estaciones, porque la forma en que vivía la humanidad y cómo era la humanidad antes del pecado, todo estaba en armonía con Dios. El pecado fue cuando cayó en la tierra, no solamente afectó la vida del ser humano, sino que afectó la vida de toda la creación,
la vida vegetal, la vida de las bestias, de las aves, de los reptiles, de las criaturas, las aves o los animales del agua, todo fue distinto. De esto hemos hablado en otros temas, no vamos a hablar de este aspecto acá, pero lo que estamos señalando que las cuatro estaciones ya no existían. Ahora voy a mencionar cómo eran las estaciones del año. Las estaciones del año, menciono aquí, que tiene que ver cuando la Tierra está girando alrededor del Sol, en su recorrido en la órbita en el sistema planetario, la Tierra en su recorrido unas veces está más cerca del Sol, otras veces más alejada, y eso forman las estaciones. Pero esta estación, como nosotros la conocemos, es algo que no tiene compatibilidad, no puede estar en armonía como era la Tierra en ese entonces. Antes de seguir hablando de esto, quiero compartir con ustedes la lectura de unos textos en la Biblia. En esta ocasión vamos a tener esa lectura en dos versiones de la Biblia. Una en esta versión de las Américas y la otra en esta versión que nos presenta la Reina Valera de 1990. Vamos a leer primero la versión de la Reina Valera 1990 y después de lo que vamos a leer, esa misma lectura la vamos a hacer en la otra versión de las Américas. Y lo hago así porque aunque dice lo mismo, su fraseología, su forma, las palabras que se utilizan son distintas y nos ayudan a tener un concepto más amplio de lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 8. Y lo que vamos a leer en este capítulo de Romanos nos presenta lo que el efecto que el pecado ha producido no solamente en el ser humano, sino en toda la creación. Vamos a leer varios textos, comenzando con el versículo 16. Dice aquí, Romanos 8:16, el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Porque la creación aguarda con ardiente anhelo que los hijos de Dios sean revelados. En la lectura que estamos teniendo, en la forma en que el apóstol escribe, hace una personificación de la creación como si fuera un ser humano con capacidad e inteligencia y capaz de la expresión. En esa figura nos habla de la creación y la necesidad de que se conozcan los hijos de Dios, o sea, que llegue la armonía en toda la creación, porque toda la creación
ha sido afectada por el pecado y en esta forma figurada, eh, la creación misma gime, se lamenta, sufre por las consecuencias del pecado. Así que vuelvo a leer las palabras mismas que he presentado y continuamos nuestra lectura. Estoy repitiendo el versículo 21. Dice de que la misma creación será librada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu, suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción de la rebelión, de la redención de nuestro cuerpo. Vamos a leer ahora en la otra versión, la de, la de las Américas. Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque en el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos de la redención de nuestro cuerpo. Esta lectura bíblica que hemos tenido aquí nos enseña que el efecto del pecado ha sido en toda la creación. Y cuando se habla de toda la creación, habla del planeta entero, la condición del planeta entero y también hasta de nosotros mismos. Luego también esto afecta a las estaciones que la Tierra tiene, las estaciones del año en la Tierra. Estas cuatro estaciones, repito una vez más aquí, no pueden ser igual que la que había cuando la creación se había hecho y el pecado no había entrado a la tierra. Después que el pecado entró a la tierra, el mal comienza
Lo único que se liberó en esta tierra de los efectos del pecado fue el jardín del Edén. De eso ya hablamos. Es el único lugar que en esta tierra no fue afectado por el pecado. Todo lo demás fue afectado por el pecado. Entre las cosas, viene el diluvio y la tierra en la forma que quedó después del diluvio ya no era igual que la tierra que había, el planeta Tierra, que había antes del diluvio. Ejemplo, no había en la tierra la misma cantidad de agua. Cuando Dios la creó, había océanos, o había mares, pero no inmensos como los que hay ahora. La superficie de la tierra cambió porque las rocas que estaban enterradas salieron y lo que hay después del diluvio es las montañas de roca, las rocas en la superficie de la tierra, la geografía de la tierra que tiene que ver con muchas islas, con distintos continentes, las condiciones propicias para que existieran volcanes, para que hubiera terremotos, las condiciones propias para que existieran tormentas, huracanes y cataclismos físicos que no estaban antes en la Tierra. La Tierra tenía una uniformidad. En temas anteriores, hablando de este mismo aspecto, hemos hablado acerca de los polos, donde están las acumulaciones de hielo. En esos mismos polos se han encontrado animales como los mamuts que tenían en su boca y en su sistema digestivo todavía tenía alimento verde, señalando la uniformidad que había. Las estaciones del año, como nosotros las tenemos hoy, está de acuerdo a cómo fue el tiempo después que el diluvio entra. Cuando vamos a hablar, cuando Dios crea al hombre, Él lo crea en su etapa de juventud. Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron creados por Dios en la etapa de la juventud. Dios los crea, hace el matrimonio y comienza la vida en la tierra con el ser humano, pasando la etapa del niño cuando nace y todo el desarrollo de la persona desde el vientre, desde el niño en el útero materno, en la concepción, el parto de la mujer, los hijos cuando crecen, no era lo mismo cuando no había pecado que después que el pecado entró. También, hablando de la creación de Dios y hablando del hombre, del plan de la redención y la liberación del hombre del pecado, cuando Cristo venga, todos los que murieron en Cristo vamos a resucitar. Y cuando Cristo venga y resucite a todos sus hijos que murieron, pero que estaban en sus manos, cuando Dios los resucite, ellos o nosotros vamos a resucitar en la juventud, en la misma etapa en que Dios creó al hombre. Ya en la creación donde no había pecado, la vida del ser humano iba a ser eterna, una juventud eterna. Cuando Cristo venga y resucite a los que ya hayamos muerto, nuestra vida va a comenzar otra vez en la juventud eterna. Los que están vivos hasta que Cristo venga, no importa la edad que ellos tengan, si son
adultos, si son ancianos, si son jóvenes, los que estén vivos, siendo fieles a Dios cuando Cristo venga, van a ser entonces transformados de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortales. O sea, que en la tierra nueva no va a haber la etapa de la juventud, de la adolescencia, de la madurez, de la vejez. No van a haber esa etapa porque los seres humanos vamos a ser jóvenes por la eternidad. La comparación que hicimos con respecto a las estaciones y con respecto a la vida del ser humano ya no se puede hacer porque en la Tierra no van a existir los inviernos llenos de hielo, la Tierra en la condición en que está, la misma naturaleza vivos que gime hasta que Dios libere a la misma naturaleza de la causa del pecado. No van a haber las hojas de los árboles cayendo, no va a existir ese deterioro de, que existe después del pecado. Hay una declaración que hizo Elena White en sus escritos cuando habla del Adán, cuando fue sacado del Edén y tuvo un concepto de lo que es la muerte, que se dio cuenta de lo que era la muerte cuando las hojas de los árboles comenzaron a caer. Y cuando Adán vio que las hojas caían, cómo perdían su fulgor, su verdor, su capacidad, y caían, morían, señalando así la muerte. Luego, en la tierra nueva, cuando estemos con Dios para siempre, las estaciones de la tierra van a ser igual que eran cuando la creación, no después de la creación. La tierra entera glorifica a Dios y la tierra entera eh, da un testimonio, la misma creación da un testimonio que el mal pasó y que estaríamos con Dios para siempre. Hay la declaración en el libro de Apocalipsis que dice que no habrá más llanto, ni lágrimas, ni dolor, ni temor, porque las primeras cosas pasaron. La tierra que tiene las estaciones como la tenemos nosotros hoy, no va a existir más así. Cuando Cristo venga, viene la redención del ser humano y viene la redención de también toda la creación. Con respecto a la transformación del ser humano, seremos incorruptibles, o sea, mantendremos la juventud eterna. Tendremos la vida eterna a partir de ese momento, porque no va a haber más muerte. No hay proceso de envejecimiento. No va a haber más señales del pecado. Señales del pecado en el ser humano, por ejemplo, las arrugas, la pérdida de las facultades del ser humano, de la vista, del olfato, del oído, del tacto. No va a haber personas que le falte el pelo, no va a haber personas con cicatrices, porque todo eso fue producto del pecado. Se mantendrá la juventud eterna y el vigor eterno. En la naturaleza, los árboles mantendrán su vida, no va a haber muerte. Por lo tanto, al no haber muerte, en la tierra nueva los árboles mantendrán su fulgor y su fruto siempre. No hay necesidad de sembrar, no hay necesidad porque los árboles y la vegetación
no muere, son eternos. Se acaba la desgracia de los depredadores y la presa, porque los animales comerán como al principio de la hierba verde, de la vegetación verde que Dios les proveyó. Se termina entre las aves, entre los peces y entre los animales la depredación, porque ya no se comerán más unos a otros. No habrá muerte. La muerte ya no existirá. La armonía en todo el planeta, en toda la creación, estará presente. No habrá necesidad o no habrán tormentas, no habrán volcanes, no habrán terremotos, no habrán guerras porque las guerras ya terminaron, no hay llanto, no hay dolor, no hay nada de eso. Todo eso terminó porque la historia del pecado terminó. Mirando acerca de esto que estamos señalando, cuando Dios fue a hacer la creación del planeta Tierra, dice en Génesis capítulo 1 y 2 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra en ese entonces estaba desordenada y vacía, llena de agua y de oscuridad, y el nombre que se le da a la tierra, planeta Tierra, en ese momento fue la palabra abismo. Y la Biblia habla en la creación que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. El pecado entró y la tierra gloriosa y en paz que Dios había creado, donde había armonía y todo era perfecto, ese pecado echó a perder la tierra y en la historia de la tierra, de toda la creación que está gimiendo también, como nosotros los seres humanos por causa del pecado, toda esa tierra es afectada por el pecado. Y cuando vamos a la Biblia en capítulo 20 del libro de Apocalipsis, encontramos que la palabra con que se designa a la tierra es la palabra abismo, la misma palabra que se puso en la creación. Luego que en el inicio de la Biblia y en la terminación de la Biblia, los aspectos cambian. La Biblia presenta un mundo perfecto que Dios sacó del abismo o del caos y que era bueno en gran manera. El mal, el pecado, la muerte, el sufrimiento, el dolor, la rebelión se produce por causa del pecado. Entonces cambian las estaciones de la tierra que está afectada por el pecado. Al final de la historia de la tierra, se presenta que el mundo perfecto que Dios había creado y que el pecado echó a perder, vuelve a ser un abismo. En Apocalipsis 20, la palabra que se utiliza es el abismo. Y en el abismo se ata a Satanás, que fue en él donde el pecado comenzó y por él que el pecado vino a esta tierra e hizo todo el daño. Después, ese pecado, con todos los pecadores, con todo el pecado, serán destruidos, ya no por un diluvio, sino por el fuego que purifica toda la tierra. Esa tierra que fue destruida por el fuego, ahora Dios hace un nuevo cielo, una nueva tierra, y de todo lo malo no habrá memoria. Entonces, Dios al crear esos nuevos cielos y esa nueva tierra, pone su trono aquí en la tierra y en la tierra viviremos en paz y en armonía con Dios por toda la eternidad, que no va a haber ningún dolor y sufrimiento,
La Biblia dice que de estas cosas no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces estaremos con Dios por la eternidad en el mismo ambiente y con las mismas estaciones que había cuando Dios creó la tierra. Pero en este aspecto no solamente habrá una redención de la tierra donde nosotros vivimos, sino que el universo entero fue alterado por el pecado. Las criaturas celestiales, los ángeles celestiales que se rebelaron contra Dios, ya están destruidos. El único lugar del universo donde el pecado existe, donde existe el mal, donde existe la muerte y donde existen estos elementos que comparamos con las estaciones del año, ya todo eso desapareció. Vuelve otra vez la tierra y no solo la tierra, sino en el universo armonía, en el paraíso de Dios, en toda la creación y en toda la tierra, estaremos en armonía con Dios ya por toda la eternidad. Los seres humanos que hayamos aceptado a Dios, que hayamos entregado nuestra vida a Dios por su amor, por su misericordia, seremos redimidos y estaremos con Dios por la eternidad. Solo me falta señalar lo siguiente, y esto la Biblia lo enseña y lo señalamos aquí y terminamos nuestro tema aquí con este aspecto. El ser humano, por causa del pecado, fue degradado. Yo hablé en este tema que estoy hablando de cómo era en mi juventud en cuanto a mi estatura, en cuanto a mi condición física y lo que soy hoy. Todo eso ya desaparece. Pero hay una diferencia entre el hombre que Dios creó cuando Dios hizo al primer hombre, Adán y Eva, la estatura física, la capacidad física, la capacidad mental, la capacidad moral, el ambiente de Adán eran muy distintos a los que existen hoy. En la tierra, cuando Cristo venga, de este mismo Edén, donde Adán y Eva vivieron, donde estaba el árbol de la vida, Dios presenta en la Nueva Jerusalén, la capital de los redimidos, que ahí está el árbol de la vida. Y señala que el árbol de la vida, sus hojas, son para la sanidad de las naciones, porque entraremos al reino de Dios en esta tierra en la condición física en que estamos, no en la vejez, en la condición de juventud, pero en nuestra condición de nuestra estatura, de nuestra capacidad, comiendo de las hojas del árbol, de la vida, entonces vamos creciendo hasta que todos los seres humanos estemos a la altura, armonía en la capacidad con que Dios creó al ser humano en el principio. Ya no se necesitan más estaciones porque ya no habrá más vejez, no habrá más muerte y estaremos en armonía con Dios por toda la eternidad. Le pido a Dios que tú que estás escuchando y yo también que estoy hablando, que los hijos de Dios podamos ser redimidos, que Cristo venga pronto y que esta larga noche de pecado, de maldad y de muerte pueda pasar para siempre y estemos en la mañana gloriosa del reino de Dios, mañana gloriosa que no tendrá fin. La armonía, la paz, la felicidad, el amor, la estabilidad de todo aspecto, toda confusión, toda oscuridad, toda maldad desaparecerán para siempre. Dios nos ayude para que pronto podamos estar en un mundo así. Nos vemos en nuestra próxima grabación.